Dentro de la problemática FOB, el lenguaje trabaja con formas de una gran sonoridad cromática, no con objetos. Estos son simples signos. Se apoya en la decoración para eliminar la tensión del yo y lograr así un equilibrio puramente estético. De ahí que los colores no expresen algo que los trascienda, solo establecen un valor propio, en un motivo que surge de la superficie de los mismos. Estos se someten a una disciplina instintiva, bajo las leyes de la armonía que los rige. A los FOBs no les interesa la expresión de un rostro o de un ademán, sino aquella que en todo su espacio pictórico, por medio de sus líneas, formas, cromatismo y trama rítmica interna, distribuye el color, da fuerza a la expresión, adaptándose a la forma que se modifica de acuerdo con las necesidades sintácticas surgidas. Trabaja con la simplificación de sus ideas y el motivo plasmado. Cada parte tiene que ser visible y representar con claridad el papel asignado, ya que su obra es una armonía de conjunto. Matisse interpreta la naturaleza, la transpone y la modifica de manera tal que cada elemento cromático y formal se coloque en una oposición artística, para que su valor de efecto pueda irradiar puro, subrayado por todos los demás componentes en equilibrio polifónico. Es color-luz. A través de Blamen, el lenguaje pictórico se entrega un gran vitalismo. Derain considera los colores como cartuchos de dinamita que descargan luz. Marquet se especializa en el paisaje y en la marina. El proceso de abstracción y desobjetivación de la pintura se acentúa así mediante las grandes síntesis, los planos y la exaltación del color saturado y arbitrario, elevado a un planteo decorativo, no superficial. En cambio, con el expresionismo, el lenguaje pictórico moderno se convierte en un mensaje social, más que en una problemática artística. En él, el pintor, presionado por su medio, las circunstancias, coloca al hombre como personaje central de su obra, con un fuerte propósito literario. Lleva en sí una gran intención polémica. Le interesa muy poco la forma y el estilo como fines. Valora el sentimiento, extremando las posibilidades de expresión personal. Rechaza el equilibrio, propone la agresión. Sus imágenes crean un clima de drama y horror, por sus distorsiones, sus colores estridentes y sus fuertes empastes. Se convierte en la estética del grito, se advierten influencias del arte primitivo, las máscaras y las estatuillas africanas, el arte de los locos, el arte infantil. El lenguaje nace de la transición total de la idea personal en el trabajo. Con Nolde impone un estilo y una visión original en torno a personajes deformados, trágicos o grotescos. Con Kirchner considera que la pintura es el arte de representar en un plano un fenómeno sensible con reglas que surgen según la personalidad del creador, su técnica y el tema que propone. El expresionismo es angustia humana, rebeldía social. El artista vive, busca, indaga, ayuda con una realidad histórica. Este movimiento es el primer paso de una tendencia contraria a las propuestas establecidas y a las soluciones del lenguaje pictórico moderno, ya que en él se advierte una revalorización de los temas literarios, que se desarrollará en forma progresiva a través de la pintura metafísica, en la obra de De Quirico, su principal representante. A través del dadaísmo, con su posición negativa, sus absurdos, el azar, y culminará en las literarias producciones de los surrealistas. Estas búsquedas son, en síntesis, respuestas a un estado caótico, producido por los avatares de la guerra que crean en el hombre un estado de angustia, que lo llevan al campo de la pintura para sacudir, gritar, señalar y convertir al lenguaje pictórico en un medio de provocación social.
El lenguaje pictórico moderno alcanza su punto culminante de desobjetivación en el cubismo. En él, los objetos no tienen una forma absoluta, sino tantas como planos existen en el dominio del significado, dentro de una realidad mental, en donde se evoca el volumen y el espacio sobre la superficie, por medio de la superposición de planos geométricos. Representa al objeto pensado en una permanencia, en todos sus aspectos, aún en los invisibles, con una visión múltiple. Se mueve alrededor de un objeto para captar sus diversas y sucesivas apariencias, que fundidas en una sola imagen, la reconstituye en su duración. Rechaza el movimiento y se sirve de formas y colores, no en su aspecto imitativo, sino en su valor plástico. Quiere el conjunto real, objeto o persona, no la perspectiva falsa y arbitraria de los ojos. El cuadro no imita. Se transforma en una serie de relaciones armónicas, en un organismo. Pasa a ser un hecho concreto, una forma completa. Crea nuevos conjuntos con elementos conocidos constituidos y metáforas plásticas. Valora la línea y la forma. Niega la perspectiva tradicional. Rechaza el espacio, la atmósfera. Retorna a la composición y a la construcción. El tema es la nueva realidad que surge de los elementos empleados. No es el objeto. El lenguaje moderno en el cubismo se define ampliamente en Picasso, en Horta del Ebro y bajo la lección de Cézanne. Aquí, la paleta se cubre de ocres, grises y pardos. Procede por análisis. Luego, fractura las formas en pequeños planos como facetas de un diamante perfectamente tallado, y llega a la desintegración, al desmembramiento de todo el espacio pictórico y a la diseminación de los rasgos. Fondo y figura se confunden. Ha culminado el proceso de desobjetivación. Más tarde, incorpora el collage y presenta superficies más flexibles y espontáneas. Por último, reemplaza la descomposición formal del objeto por una reconstrucción, por la integración. Entra en la faz sintética, el color vibra, las formas se simplifican y el espacio se hace más inteligible. El lenguaje pictórico moderno, en el cubismo sintético, hace concreto lo abstracto, parte de lo general, compone con abstracciones colores a medida que los ordena, los transforma en objetos. Un objeto pintado es una modificación de relaciones pictóricas preexistentes, una multiplicidad de formas cromáticas planas. Para Gris, el análisis estético disocia el mundo para elegir luego los elementos de igual categoría. La plasmación asociará después estos elementos para llegar a una unidad, es decir, a una síntesis. La única posibilidad de la pintura es la expresión de ciertas relaciones que establece el pintor con el mundo exterior, y el cuadro es la íntima unión de esas relaciones entre sí, y el plano limitado que las recibe. El lenguaje pictórico moderno del cubismo rococó cierra la tentativa colectiva del movimiento. El lenguaje moderno entra en el futurismo en una nueva realidad, en donde su mundo no es de objetos en el espacio y opuestos al sujeto. Es un mundo de interpenetraciones de procesos externos e internos, que se hacen visibles por la forma plástica de la simultaneidad, en adyacencia, superposición e interpenetración que coloca al espectador en el centro de la obra. Aún el objeto en reposo es movimiento potencial que se disgrega en líneas de fuerza. Aspira a captar la realidad como acontecimiento multidimensional. A veces alcanza una rítmica abstracta de campos de fuerza y estructuras. Exalta la alegría de vivir, la expresión de dinamismo, la energía. El movimiento es su meta. Llega a él mediante imágenes superpuestas o bien por líneas de fuerzas magnéticas. Agrega la técnica divisionista y la geometrización. Para él, pintura y sensación son dos palabras inseparables. Es acción violenta. No interpreta el mundo,
lo descubre. El cuadro es la síntesis de lo que se recuerda y de lo que se ve. Le interesa el mundo moderno, sus automóviles, locomotoras, trenes blindados y las escenas de la vida nocturna. Los objetos en movimiento, dada la persistencia de la imagen en la retina, los multiplica y al perseguirlos, los deforma como vibraciones precipitadas.